¿Qué tal, señora consejera? Me alegro verla. Mire, usted nos comunicó en la última comisión que estaban preparando una modificación de la ley del transporte y que iba a incluir la movilidad sostenible, o eso me pareció entender a mí. Por eso la solicitud de esta comparecencia, que usted se explique y nos aclare mejor cómo va a ser este tema, que es tan complejo, que abarca tantos factores y que además está tan interrelacionado con el modelo socioeconómico y urbanístico de estas islas. Como introducción, lo primero que le puedo decir es que para que cualquier modelo funcione, lo primero que tenemos que aceptar es que existen unos límites biofísicos y mientras no lo reconozcamos, pues mal vamos a ir. La huella ecológica en Canarias actualmente es de 10 veces superior a su territorio, es decir, que gastamos 10 veces más recursos naturales de los que tenemos. Uno de los principales responsables de esta huella ecológica es la energía que consumimos, que es también la causa del efecto invernadero y que además superamos en 3 veces el protocolo de Kioto. El calentamiento global de estas emisiones, provocadas particularmente por los coches, han provocado en Canarias, ya está constatado, más de 2 grados de subida de la temperatura, y puede ser no el final, sino solo el principio de lo que se nos avecina, ¿no? Y creo que nos lo estamos tomando muy a la ligera, y creo que las gravísimas repercusiones que esto va a tener sobre el clima de Canarias y, por supuesto, también sobre nuestra salud, nuestra economía y nuestra sociedad. Canarias, por otro lado, tiene la tasa más elevada de carreteras, de densidad de carreteras en el Estado español, con 60 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados, y posiblemente sea también la mayor de las islas de Europa. Esta amplia red que hemos ido generando de transporte terrestre ha ido además acompañada, lógicamente, de un aumento constante en el número de coches y además también en la propia adaptación del territorio a este modelo de transporte privado. Sin embargo, la realidad es que seguimos teniendo problemas con el tráfico y con la calidad de vida. España, con 48 vehículos por cada 100 habitantes, es el 4º país del mundo con más tasa de vehículos, incluso superando a Estados Unidos y a Japón. Pero es que la tasa máxima de coches de todo el Estado español, ¿saben dónde se encuentra? En El Hierro, con 77 coches por 100 habitantes. En nuestra cultura, desgraciadamente, el descenso en el número de coches es interpretado como una pérdida de clase media. Se dice, tener coches, cuantos más y mejores, es un signo de distinción. Sin embargo, eso ya no es así en las sociedades más avanzadas. El progreso actualmente está relacionado con el uso del transporte colectivo eficiente, moderno, puntual, rápido y eficaz. Además, en Europa cada vez se habla menos de transporte y más de accesibilidad, porque lo importante es que la gente pueda acceder a los servicios a través de generación de cercanías, más que en ofrecer infraestructuras y transportes para llegar a los sitios que están cada vez más alejados de nosotros. Sobre este imaginario colectivo, sobre todo en Canarias, que existe, llamado sueño de la velocidad, se ha transformado y planificado Canarias, siendo la variable automóvil la que ha centrado todo el uso del territorio y dejando el urbanismo a merced del coche. En vez de haber pensado en un menor consumo del territorio con más compacidad, menos movilidad, lo cual significaría además menos gases contaminantes, con un sistema urbano policéntrico y equilibrado y con un sistema rural productivo, se optó por la deslocalización de los comercios al extrarradio, la introducción de grandes superficies, la dispersión de la población, la centralización de los servicios esenciales, todo lo cual ha generado, pues efectivamente, más necesidad de coches y más carreteras, entrando en un círculo vicioso. Ahora bien, también debemos de preguntarnos si esto que hemos comentado es, pues, inocentemente erróneo, o sea, nos hemos equivocado, o responde claramente a un modelo interesado y especulativo, porque
Está claro, y lo sabemos, que usar los fondos públicos en la construcción deja, por otro lado, mucho dinero en los circuitos por donde pasa. Y también sabemos que, evidentemente, el lobby de los coches en España es muy, muy, muy fuerte. Por tanto, esta mentalidad de soñar con la velocidad y la de tengo más nivel cuanto mejor es mi coche, no solo no ha sido intentada cambiar por el Gobierno, sino que ha sido fomentada por estos. Por tanto, y termino, díganos, por favor, qué opina de todo esto y cuál va a ser esa política en transporte. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señora Chacón, me alegro mucho de oír sus palabras y además de oír también la palabra de los demás grupos parlamentarios, pero efectivamente se trata ya en estos momentos de pasar a la acción, de creérnoslo de verdad y de ser coherentes. Y a partir de ahora vamos a ver si somos o no somos coherentes. Miren, en las 3 últimas décadas no ha habido políticas públicas de transporte en las islas, sino únicamente política de infraestructuras. Las políticas que necesitamos son aquellas dirigidas a la mejora del transporte colectivo, a la penalización del uso del vehículo privado y no al fomento como hasta ahora, medidas de política territorial que acerquen los servicios a la sociedad y que fomenten el crecimiento compacto y la concentración de la población. Hay que hacer énfasis en esto último, en la necesidad de acercar los servicios a la ciudadanía y en salir de ese imaginario colectivo que establece que el crecimiento económico tiene que implicar constantemente más autopistas. Ese subconsciente es el que tenemos que intentar trabajar sobre él, porque no tiene que ir relacionado desarrollismo con progreso. Las carreteras y los coches se han convertido en un círculo vicioso, como ya se ha comentado, que nunca acaba, porque cuantas más carreteras, más coches se compran y cuantos más coches, más carreteras hacen falta y así sin parar. Y esa no es la solución. Además, sabemos lo relacionado que ha estado y que sigue estando la construcción de carreteras con la corrupción político-empresarial y con la falta de participación ciudadana en las decisiones importantes que afectan a nuestro territorio y a nuestro modo de vida. Estamos ante un modelo de isla-ciudad que incentiva el uso del coche privado, que favorece la congestión, los accidentes, los ruidos, el deterioro de la calidad del aire, la destrucción del territorio y, en último lugar, por tanto, un modelo de degradación de la vida humana. Además, el fomento del uso del coche privado delata un sistema de desigualdad social. No nos podemos olvidar que aproximadamente un 20% de nuestra sociedad no dispone de coches y eso le supone que la inmovilidad es el triple que en las demás familias que tienen al menos un coche en sus casas. La guagua tarda 2 veces o 3 veces más que el coche, es cara, no llega a todos lados ni tiene la frecuencia necesaria. Y no vale tampoco justificar todo el cambio de modelo que nos hace falta en un cambio de coches que sean menos contaminantes, porque eso lo que va a generar es un efecto rebote que va a liberarnos nuestras conciencias y a querer tener de nuevo más coches y más autopistas. No, por ahí no va la solución. Señora consejera, nos brindamos de verdad a ayudarla porque esta labor requiere mucha concienciación, pero sobre todo mucha implicación transversal de todos los departamentos de ese Gobierno. En esta comparecencia le podemos nombrar algunas de las medidas que ayudarían a cambiar este modelo insostenible en Canarias. Algunas son medidas coercitivas para el vehículo privado, otras son de fomento y mejora del transporte público, otras del cambio del modelo económico y urbanístico, de promoción de la peatonalización y de la bicicleta, de internalización de los costes del transporte, que nunca se tienen en cuenta, y de la corresponsabilidad de los promotores urbanísticos en estos problemas de movilidad. Medidas como, por ejemplo, eliminación de aparcamientos en los centros urbanos, creación de aparcamientos disuasorios en la periferia para el intercambio modal, acceso restringido al centro de las ciudades, medidas impositivas al coche privado, peatonalización de centros urbanos, mejora de las infraestructuras para bicicletas. Y aquí me gustaría pararme porque hay que hacer mención a que los planes generales, debería de ser obligatorio, que los planes generales de ordenación y también los planes de carreteras comarcales, insulares, deberían incluir
por normativa y de forma prioritaria los trazados para bicicletas y que sean, además, prevalecieran sobre la de los coches. Y que, por cierto, en estas islas tan pendientes, otra de las cosas que se debería de fomentar desde el Gobierno son las bicicletas eléctricas para que pudiéramos llegar todos a usarlas, no solo los jóvenes y que se mantienen en forma física, sino que una bicicleta eléctrica a mí, por lo menos, me supondría poder manejarme mucho mejor. Carriles exclusivos, por supuesto, para transportes públicos y colectivos, elaboración, como ya se ha comentado aquí, de planes de movilidad urbana sostenible, que tienen que ser elaborados con la participación ciudadana y vecinal, es imprescindible. Tiene que haber un fuerte fomento, como hemos dicho, del transporte colectivo, que llegue a todos los rincones de Canarias, que consiga desplazar al coche privado en rapidez, en eficiencia, en precio y en comodidad. Mientras el transporte público no consiga superar al coche privado en estas 4 cosas, rapidez, eficiencia, precio y comodidad, vamos a seguir utilizando el coche privado. Por tanto, es labor de la Administración fomentar el transporte público hasta el punto de que todos nos sintamos más atraídos por el transporte público. Y, por supuesto, eso supone también mejoras en las infraestructuras de las guaguas, que da vergüenza. Hay muchos sitios que están sin marquesinas, sin asientos de espera, falta información telemática. Es que como yo veo a esas personas en esas paradas con sus bolsas al sol, al frío, a la lluvia, sin información, no saben cuándo llegarán a sus casas, no saben cuándo van a pasar las guaguas, no tienen ni dónde sentarse. Nos asombran las prioridades de nuestras instituciones que, por ejemplo, ya llevan gastados 23 millones de euros en el diseño del transporte ferroviario en Tenerife, y calculan, además, que la ejecución de esa obra costará 4.000 millones de euros, que pueden convertirse en el doble, sin haber analizado previamente y adecuadamente estas soluciones de movilidad sostenible, muchísimo más baratas y que, desde luego, mejorarían muchísimo más la calidad de vida de todos los ciudadanos, porque lo que estamos pidiendo es que llegue a todos los ciudadanos de Canarias, a todos los rincones de nuestras islas. Si con esos 23 millones de euros ya gastados se hubiera mejorado la red de guaguas, las infraestructuras en las paradas, se hubieran instalado carriles bicis en las carreteras, pues ahora probablemente no necesitaríamos pensar en esos 4.000 millones de euros que tendríamos que pagar entre todos y que no es la solución para la movilidad de las personas que vivimos aquí. Se nos olvida que somos islas fragmentadas, vulnerables, que tenemos una alta población muy dispersa y con núcleos muy pequeños. Debemos poner en marcha fórmulas de integración tarifaria del transporte, promover medidas financieras que incentiven la utilización del transporte público. También se tienen que hacer transportes colectivos para acceder a los polígonos industriales, que se nos olvidan, a los grandes centros comerciales, que ya están hechos, a las grandes empresas, campus universitario y, por supuesto, a los centros educativos, ¿no? Y las empresas que están instaladas en estos lugares deben de participar económicamente en la financiación de esos servicios de transporte colectivo. Poner en marcha, por cierto, un nuevo instrumento que sería muy interesante de evaluación de la movilidad generada, que evalúe el incremento potencial de desplazamientos provocados por una nueva intervención urbanística o una nueva implantación de actividades y analizar la capacidad de absorción que tienen las infraestructuras viarias y los sistemas de transporte actuales, de tal manera que, una vez analizada esa diferencia, los promotores urbanísticos deban de participar en la financiación del incremento de los servicios de transporte público que resultaran necesarios. Yo creo que es de recibo y es una medida colaborativa. Porque, además, en el coste del transporte, que supone una nueva actividad o urbanización, hay que tener en cuenta también los costes externos, que siempre los dejamos fuera, los efectos negativos sociales y ambientales que produce, los costes sanitarios por la contaminación ambiental, que son muchas personas que ingresan en nuestra seguridad social por culpa de la contaminación atmosférica, problemas de congestión y de ruidos, de costes derivados de los accidentes de tráfico, del consumo de más energía y recursos, de los impactos sobre el territorio y la biodiversidad. Todo eso habría que internalizarlo. Y ni que decir tiene que todas estas medidas nombradas, que son unas cuantas, para que usted pueda, si le podemos ayudar, que tome nota, implican elaborar una normativa muy potente, porque tienen que integrar las políticas de desarrollo urbano y económico con las políticas de movilidad. Acuérdese de los principios y objetivos generales expresados en el artículo 4 de la Ley 13/2007 del transporte por carretera, que dice:
La intervención pública debe garantizar un transporte público regular, de calidad y sostenible, con especial atención a los estratos sociales menos favorecidos económicamente y a aquellos colectivos que presenten algún tipo de movilidad reducida o demanden un transporte adaptado, porque la movilidad reducida para las personas discapacitadas también se han olvidado en el Gobierno de Canarias. También reconoce la ley como objeto de las administraciones públicas la promoción y la priorización del transporte público regular de viajeros frente a los modos privados del transporte. Y esto está en la Ley 13/2007, desde el año 2007. Como usted sabe, desgraciadamente son objetivos de la ley que no se han cumplido ni se han tenido en cuenta. Y, por tanto, para terminar, y supongo que no se le escapa, que con el anteproyecto de ley del suelo que ha aprobado su Gobierno, estos objetivos serán aún más difíciles de conseguir, puesto que habrá más caos urbanístico, más dispersión de actividades, más urbanismo atomizado y menos planificación. Por eso le proponemos, como ya se ha hecho en otras partes de Europa y de España, que sea valiente y que trabaje en la elaboración de una ley de movilidad sostenible, que profundice en este modelo de verdad y que establezca las normas necesarias para que todas las administraciones se pongan las pilas y que también se tenga en cuenta en las inversiones públicas y privadas. Gracias, presidente. Muchas gracias.